con lo siguiente, colombianos y colombianas, que salió Yidis Medina y ella misma condenó a Álvaro Uribe Vélez en una explosiva declaración. Esa misma que cuando estuvo en el Congreso de la República, Álvaro Uribe Vélez la compró, la sobornó para ejecutar su plan de reelección y contó todas las verdades que termina de hundir a Álvaro Uribe Vélez, incluso en el juicio histórico que se lleva en su contra. Así que prestémosle atención a esta entrevista que lo hacen junto con la revista Raya. Soy Cecilia Orozco, bienvenidos al podcast de la revista Raya. Hoy con Yidis Medina, una persona que tal vez algunos de ustedes no conocen o no se acuerdan de su nombre o de ella, pero que fue el centro político de este país hace 21 años y que pasó por un proceso dificilísimo de enfrentamiento con el gobierno muy poderoso de aquella época, el segundo gobierno de Álvaro Uribe Vélez. ¿Por qué la he llamado a ella para que converse con nosotros? Porque acaba de salir una sentencia, última posibilidad de que se revirtiera una condena contra dos altos funcionarios de ese gobierno, la directora del DAS, María del Pilar Hurtado, y el secretario general, Bernardo Moreno. Eso confirma las absoluciones que tuvo que conseguir ella sucesivamente después de que ella confesó que había vendido su voto para aprobar la reelección de Uribe, que entonces no se podía. Yidis, gracias por estar aquí en La Raya con Cecilia Orozco. Gracias, Cecilia, por la invitación y qué gusto volverla a ver. Hace muchos años no nos vemos. Sí, señora. Hace 17 años usted estaba en todas las planas primeras planas de los periódicos. Usted era la mujer más mencionada en el país y su nombre dio hasta lugar al título de un proceso penal impresionante que puso en jaque al gobierno de entonces de Álvaro Uribe Vélez, que se llamó la Yidis Política. Para las personas que no se acuerdan de lo que pasó, cuénteme brevemente qué fue lo que le involucró usted en ese proceso. Pues cambiar un artículo de la Constitución Política que favorecía al expresidente Álvaro Uribe para hacer de nuevo la reelección, para reelegirse como presidente. Que en ese momento estaba prohibido como... Que ese momento estaba prohibido y que además nosotros habíamos dicho que no íbamos a votar ese artículo de la Constitución Política porque era lesivo para la Constitución. Perdóneme, ¿nosotros quiénes? Acuérdense que hay gente que no se... Los congresistas de la época, como Telésforo Pedraza, mi persona, Teolindo Avendaño, alrededor de 18 congresistas de la Comisión Primera Constitucional dijeron que no iban a votar la reelección y entre esas estaba yo. El gobierno prende sus alarmas y cuando las prende empieza a hacer ofrecimientos y a llamar a los titulares de las credenciales porque Teolindo y Yidis Medina eran segundos renglones. Yo, en el caso mío, yo era un segundo renglón de la curul de Iván Díaz Mateos. Es decir, usted era representante a la Cámara, pero no titular, sino que usted estaba en reemplazo del titular que era Iván Díaz Mateos, fue condenado después. Sí, yo era el reemplazo de él. Entonces, el gobierno envía a todos sus ministros para que por favor rescaten esa reelección porque ya se iba a vencer el plazo y tenía que ser aprobada en la Comisión Primera Constitucional. Entonces se aprueba en el año 2004, el 4 de julio, en la madrugada cuando todo Colombia estaba durmiendo, el señor Álvaro Uribe mandó todos sus ministros a que se llevaran a Teolindo, a que me convencieran a mí. Iván Díaz Mateos también vino y dijo, no puedes botar las llaves de Palacio al Mar, por favor, yo te dejé aquí, este tiempo que te dejé es para que tú hagas lo que yo diga. Y entonces ahí empezó una tremenda guerra entre el uribismo y los que no querían que pasara la reelección en ese momento de Álvaro Uribe Vélez. Vi muchas cosas aterradoras. Yo venía de una provincia de Barranca Bermeja, de Santander, y pues yo nunca había estado en el Congreso de la República y veo pues tulas de plata, veo ofrecimientos. ¿En dónde? ¿En el propio Congreso? En el propio Palacio de Nariño. Me trataban a mí, me llevaban y me encerraban ahí con Sabas Pretel de la Vega. Ministro del Interior. Del ministro del Interior de la época, y con Iván Díaz, que nunca se me despegó, para que por favor votara
hicieron todo lo a que favor tenían de a favor de la reelección, hicieron todo lo que tenían que hacer y presentaron impedimentos, recusaciones, y el señor Navas-Talero fue quien puso la denuncia ante la Corte Suprema de Justicia. Otro representante. Otro representante que era un representante, creo que en ese momento, del Polo Democrático. Sí, sí, señor. Y él dijo, no, esto no puede pasar por alto. Aquí a ella la obligaron, la forzaron, pero ella cometió un error y tiene que pagarlo. Y ahí se abre el proceso en la Corte Suprema de Justicia, que además después de eso, cuando pasa la reelección, se aprueba con todo este foco de corrupción que armó Álvaro Uribe Vélez, comprándole la conciencia a las personas, pero también intimidándolas, porque se intimidaban a los congresistas y todo eso. Entonces, Navas coloca la denuncia y la Corte abre el proceso y el uribismo me coloca como más o menos un pool de abogados para que yo vaya a la Corte después que me citan. Para defenderla. Y me citan para defenderme. Supuestamente me estaban defendiendo, pero no me estaban defendiendo porque al que yo estaba defendiendo era Álvaro Uribe. Ellos me prepararon para decirle un mundo de mentiras a la Corte Suprema de Justicia. Y la Corte Suprema de Justicia hizo un inhibitorio. En ese inhibitorio, pues pasó un tiempo. Pero ¿Quiere decir que la declararon o usted la absolvieron? No, o sea, lo dejaron como en un congelador, en un stand-by. Entonces, en ese instante, pues pasan un tiempo, pero yo iba a Palacio, iba con Teolindo, y resulta que yo siempre oía una frase de los que estaban al frente del gobierno de Álvaro Uribe, en este caso puntual, Bernardo Moreno. Ellos siempre decían... Entonces, secretario general. Secretario general decía, es que, Gis, puede pasar un accidente y usted puede terminar muerta. Y lo mismo decía Iván Díaz Mateo. Entonces, eso me llevó a mí a que yo buscara cómo proteger mi vida, porque yo ya empecé a ver que yo había cometido un error, pero que además estaba metida en un gobierno totalmente peligroso, que tenían esos con gente que era peligrosa. Entonces, por eso decían que no pueden contar lo que pasó, Teolindo ni Gis. Y un pequeño corte, Gis, y continúa con su historia. Usted era representante en el momento en que había que votar si pasaba el proyecto de reelección presidencial o no. Sí. Usted estaba en contra de votar sí. O sea, usted iba en contra de la reelección. Que no íbamos a votar. La llamaron y la compraron. Sí. Compraron su voto. Sí. Tal cual. Sí. Y usted votó sí. Y a partir de eso empiezan a presionarla para que no diga nada. Sí, así. Muy bien. Entonces, ¿qué pasó cuando la amenazaron? Cuando me empezaron a amenazar, entonces yo había tenido ya contactos con un medio de comunicación de acá del país, y yo dije, bueno, yo voy a dejarle esta prueba a alguien para que si me pasa algo, por lo menos Colombia sepa por qué me pasó. Entonces yo le dejé una grabación con las pruebas de todo al periodista Daniel Coronel. Y él la guardó. Transcurrieron 4 años más. En el 2008 yo decidí contar la verdad, y al decidir que se supiera la verdad, porque la verdad tocaba que contársela al país. Yo tenía una carga en mi corazón. Yo dije, pero yo ¿por qué hice esto? De pronto ambicioné, de pronto cometí errores. Vi que el gobierno en su reelección entonces fue un gobierno más dictador, más represivo, más perseguidor de la gente humilde. Yo dije, no, yo no puedo estar con esta conciencia llena de que yo ¿por qué hice eso? Entonces yo decidí contar la verdad al país, y Daniel sacó la grabación que yo le había dejado. Y eso es lo que se llama, 4 años atrás. 4 años después, eso es lo que se llama la Gis política. Muy bien. Usted va a la corte, cuenta la verdad y la condenan. Me condenaron a 48 años, a 47 meses y como 6 días, algo así. Me condenaron, y en esa condena me dice... Es delito de cohecho. De cohecho, porque yo recibí y ellos me ofrecieron, ¿sí? Entonces me condenan y me mandan al Buen Pastor, pero como yo era madre, cabeza de familia, me dan el beneficio de la casa por cárcel, que no se cumplió en el momento que la corte ordenó.
porque el uribismo tenía todo permeado. No, de pues tal manera, era el gobierno. Era en el gobierno. El Ministerio de Justicia, del cual depende el IMPEC, es decir, la entidad que maneja todas las cárceles, pues estaba el Buen Pastor, podían evadir o podían incumplir la decisión de la Corte. Cecilia, nunca entendí cómo pudieron incumplir una decisión de la Corte Suprema, que es la máxima expresión de injusticia del país. O sea, que para mí era tan extraño. Yo decía, ellos no respetan la justicia del país, no respetan nada. Y me tuvieron detenida 6 meses después de eso para que me soltaran y me fuera para mi casa, me llevaran de nuevo a mi casa a cumplir la domiciliaria. Mis hijos se amarraron en la puerta del Buen Pastor con cadenas y con carteles en donde le exigían al presidente Álvaro Uribe. Recuerdo bien, existen fotos de ese momento. Que dejara... Las vamos a poner en pantalla. ¿Sí? Que dejara que su mamá estuviera en la casa. Es más, mis hijos le expresaron a Álvaro Uribe muchas veces, ¿acaso usted no tuvo mamá, señor? O sea, fue un trauma muy fuerte. Me llevaron a mi casa y ahí empezó una nueva persecución y era a tratar de desprestigiar mis testimonios ante la Corte Suprema de Justicia. Entonces ahí ingresa el DAS a hacer seguimientos, chuzadas a políticos, periodistas, pero además a mí sí me hacen montajes. Me hacen 8 montajes. Bien, antes de que hablemos de los montajes, que me parece interesante porque esos montajes condujeron a una nueva condena de un juez que después fue separado de la justicia porque falló en contra del derecho, no a favor del derecho. Una condena por 33 años casi, ¿no? Sí. Recuerdo. Muy bien, pero antes de hablar de eso, ¿por qué estamos hoy conversando usted y yo? Porque acaba de salir una sentencia definitiva, ya no hay más recursos, en la Corte Suprema que condena a la directora de inteligencia del gobierno Uribe, que es en el departamento que se llamaba Departamento Administrativo del DAS, sí, de seguridad, que a raíz de todos estos escándalos tuvo que cerrarse, contra la directora que se llamaba María del Pilar Hurtado, una persona a la que se consideraba una buena abogada, una abogada además de los Andes, bien reputada y todo, pero terminó condenada por 4 o 5 delitos, y al secretario general de la presidencia, una persona importantísima, que se llama Bernardo Moreno. Bien, la Corte esta semana terminó absolutamente todas las apelaciones y llegó a la última decisión que se llama de impugnación de la sentencia de condena de ellos y confirmó la sentencia de los dos, tanto el uno como el otro. Por eso la llamé, la busqué y usted vino. Gracias por hacernos el favor de venir hasta acá. Bien, entonces, ¿qué piensa usted en este momento de esa condena que en parte, según la sentencia, estamos viendo en pantalla, según la sentencia, tiene que ver con lo que le hicieron a usted? Bueno, yo creo que la sentencia que estamos viendo en pantalla lo dice todo. Ahí está un resumen general que la Corte pudo ver y probar de todos los montajes que hicieron, cómo fue el andamiaje, el modus operandi del uribismo, del presidente Álvaro Uribe realmente, para poder hacerme ver como una persona peligrosísima después de haberme utilizado para que votara por él en la reelección presidencial. Entonces, cuando yo no estuve de acuerdo con lo que hice, entonces yo pasé a ser una criminal, una guerrillera, una psicópata, una ladrona, una loca, una paramilitar y una secuestradora y estafadora. O sea, hubo de todos los calificativos. Yo creo que la Corte ha sido honorable en ratificar ese fallo, porque es que está todo el material probatorio. Los señores del DAS que recibieron las órdenes de María del Pilar Hurtado han contado con pruebas cómo pagaban a fuentes humanas, cómo pagaban, cómo buscaban testimonios falsos desde las cárceles de excombatientes de la guerrilla y excombatientes de los paramilitares para, en el caso mío, hacerme los montajes, porque fueron 2 líneas de acción que hizo el DAS. Una era perseguir a los periodistas, perseguir a políticos que no estuvieran de acuerdo con el gobierno en ese momento o que fueran críticos del gobierno, y otra, hacerme un montaje porque la testigo directa frente a todos los casos de los ministros que fueron condenados
y del mismo presidente Álvaro Uribe era Gis Medina, porque yo tenía el testimonio veraz, contundente y además estaba probado en todo lo que yo decía, porque lo que yo decía es todo llevaba un material probatorio. Entonces, la línea de las chuzadas era colocarle a los periodistas prestigiosos de Colombia, colocarles carros al frente, así como simulando que eran vendedores de rosas, para tener ahí equipos para poderlos vigilar y sacar la información de lo que hablaban ellos por los teléfonos. Y en el caso mío se tipificó también que hubo chuzadas, pero que también hubo seguimientos de la UIAO y también hubo montajes que sí fueron hechos, y hacerme 8 montajes, pasarme por una lista grande, mejor dicho, para llevarme a un juicio y ser condenada a 32 años de prisión, para tenerme reprimida, para que no continuara diciendo la verdad ante la Corte Suprema. Pero mire que no solamente fue allí Medina, se atrevieron a chuzar la Corte, a infiltrar la Corte Suprema de Justicia del país. Sí. Allá estuvieron infiltradas, compraron a las señoras que servían los tintos y las hacían grabar todas las reuniones internas de los magistrados. O sea, era un gobierno tan perverso, tan maquiavélico, que enlazaba muchas cosas, lo uno con lo otro. Hubo una cosa muy puntual dentro del gobierno de Álvaro Uribe, era que, por ejemplo, a la jefe de contrainteligencia del DAS, Marta Leal, la capturaron siguiendo al exministro de Defensa que tuvo ahorita el gobierno de Álvaro Uribe, del señor Gustavo Petro, el presidente Gustavo Petro. La capturaron porque él estaba investigando lo del paramilitarismo, y en ese instante... El magistrado entonces, Iván Velázquez. Iván Velázquez dijo, siento que me siguen. Y entonces llamaron a ese momento al general Naranjo, y el general Naranjo envía una persona para que mira por qué lo están siguiendo, y lo que lo seguían eran los mismos del DAS. Ahí es donde la Corte el mismo gobierno, la Corte pregunta, oiga, señora María del Pilar, nosotros es que estamos en riesgo, nos van a hacer un atentado, ¿qué va a pasar? Porque ustedes, ¿por qué nos siguen? Mire, la doctora Marta Leal nos siguió a la persona que está investigando lo de paramilitarismo. Obvio, en ese momento él está investigando al primo de Álvaro Uribe Vélez, que se llamaba Mario Uribe, y entonces, obvio, tenían que hacerle vigilancia y control a ver para dónde iba. Entonces, ellos se atrevieron a meterse en la Corte Suprema de Justicia, y María del Pilar le contesta a los magistrados, no, a usted no les va a pasar nada, no tenemos ninguna amenaza de nada, sobre una carta, y después entonces les hacen los montajes a ellos de meterse allá a escuchar todo lo que ellos hablaban. Pues para mí eso no, para Gis Medina, que era una pobre mujer, madre cabeza de familia, que venía de una ciudad humilde, de Barranca Bermeja, de un barrio humilde, que por haber nacido en un barrio humilde dijeron que era guerrillera, porque es que en Barranca Bermeja todos los habitantes que vivían allá tenían que ver algo con la guerrilla. Entonces, pues según lo que lo hicieron con la Corte, ¿qué quedaba para mí? Muy bien. Gis, en el momento en que está ocurriendo todo esto, estamos hablando de 2018, usted vota en 2004. Yo me voto el 4. En 2008, o sea, 4 años después, se sabe que usted vendió el voto, y usted lo admite ante la Corte Suprema. O sea, estamos hablando de, ya dije antes, de 17 años. Sí. Pero en ese momento, usted tiene que enfrentar prácticamente sola, todo el aparato del DAS y todos los montajes que en ese momento se estaban haciendo en su contra. Entonces, la Corte Suprema de hoy, ratifica la condena a la directora de inteligencia del gobierno Uribe y a su secretario general. Es decir, ya está totalmente probado que sí hicieron lo que usted denunció, y otras personas, otros funcionarios.
la pregunta es, ¿qué piensa usted con respecto a lo que está pasando ahora? Que en este momento precisamente, en este momento ese expresidente Uribe está siendo juzgado por la presunción todavía de que se prestó para presentar falsos testigos ante la justicia. A usted le hicieron, los falsos testimonios fueron muchísimos, ahora los comentamos rápidamente. ¿Qué piensa usted? ¿Le parece que es un paralelo? ¿Se parece lo que está pasando hoy a lo que le pasó a usted hace 17 años? Pero, o sea, no? Sí, es exactamente igual el mismo modus operandi. Hoy vi yo a la senadora Cabal diciendo que hay que hacerle un examen psiquiátrico al presidente Petro. Y yo dije, eso es lo mismo exactamente lo que hacían conmigo. A mí me hicieron el examen psiquiátrico y me colocaron 5 especialistas para ver si yo era loca, psicópata o criminal. Y la corte lo mandó a hacer, pero obviamente era el gobierno que me lo estaba haciendo porque el ministro de Justicia era del gobierno, Claro. del presidente. Y medicina legal también. Y medicina legal pertenece al Ministerio de Justicia. Entonces, el presidente monitoreaba todo eso, Uribe, para que mi testimonio no fuera veraz. Entonces, lo que la corte hoy hace es probar que sí se hicieron todos estos montajes y que el DAS fue quien hizo todos los montajes por orden de una cabeza, que en este caso tiene que ser el presidente porque él era el jefe inmediato de la doctora María del Pilar Hurtado. Bueno, alguien podría decir que la Corte Suprema tiene, alguien digo yo, de parte del uribismo, y hay que decir lo que ellos dicen en defensa de su jefe, que la Corte Suprema se está vengando porque fue la propia Corte Suprema anterior la que fue víctima de las chuzadas del DAS, como se llamaba entonces, pero esa Corte Suprema, estamos hablando de hace más de 3 lustros, quiere decir que esa Corte Suprema, los magistrados de aquella época, todos se fueron ya, los de hoy son nuevos. No, yo creo que la Corte está haciendo justicia, es que es muy evidente ese mismo modo operando. Hoy estaba él en un juicio y él está tratando de decir que todos los testigos que coloca el senador Iván Cepeda son falsos y que a él le están haciendo montajes. Pero imagínese usted, no puede ser posible. O sea, a él le están haciendo montajes cuando él es el fabricador de los montajes, de todos los que nos han hecho montaje en este país. A mí, en el caso mío, por contar la verdad y por no seguir sometida a esas amenazas internas del gobierno de Álvaro Uribe. Entonces, uno dice, pero es igual, el mismo modus operandi. El que él no piensa como ellos o el que no les hace el favor a ellos es loco, psicópata, criminal, guerrillero, paramilitar, es sospechoso, es de todo. O sea, es una persona que va a recibir todos los malos calificativos porque los únicos impolutos en esta democracia de Colombia son los uribistas. Para decir que ellos son lo mejor y que el resto no servimos para nada. Sí, es como el modus operandi de ellos. Es el mismo paralelos y es lo mismo que hacen con todo el mundo. O sea, yo sé que Iván Cepeda está diciendo la verdad, pero a él lo van a someter a decir que él está buscando testigos falsos. Así lo hicieron conmigo. Por lo menos desde su experiencia, usted lo siente así. Pero entonces vamos a casos concretos para que quienes nos están viendo y oyendo no crean que esto simplemente es porque a usted le parece que es así, sino me gusta que sea cuántos fueron condenados, quiénes fueron condenados, en qué cargo estaban ellos y cuando le hicieron a usted los montajes, porque es decir, se prueba ¿cómo? Se prueba con las condenas judiciales. La justicia es la que lo prueba. Muy bien. El primer montaje que le hicieron a usted, inmediatamente la corte ordena que usted salga libre de la cárcel El Buen Pastor. ¿Cuál fue? El primer montaje es un secuestro de 13 funcionarios de la alcaldía de Barranca Bermeja. Un señor llamado Ricardo Sequea, otro llamado Juan Carlos Carvajal, tesorero de la alcaldía, y otro llamado Luis Francisco Guarín, que era diputado. Ricardo Sequea. Es decir, que usted los había secuestrado. Sí, que yo los había secuestrado y exactamente lo hicieron así. Yo iba ya de salida de los 47 meses que la corte me había condenado por el cohecho. Entonces, yo salgo porque mis hijos se amarran en el Buen Pastor.
y hacen cumplir la ley. Mis niños de 8 años y de 14 años. Y después yo estoy en mi casa, empiezan los montajes del DAS, pagando la domiciliaria, y me dicen que no, que es que usted se voló de su casa y me regresan al Buen Pastor, porque ya venían haciendo el proceso de Bucaramanga con los testigos falsos que habían conseguido a través de Luis Alberto Gil y del señor Hugo Eleodoro, que fueron los contactos con el gobierno. Hugo Aguilar. Hugo Eleodoro Aguilar. Hugo Eleodoro Sí. Aguilar, que ellos con ellos llegaron a la presidencia de la República y ahí al DAS para poder hacer estos montajes. Ese montaje, el señor Ricardo Sequeda, que es ahijado o amigo del señor Hugo Eleodoro Aguilar, el señor dice que yo lo secuestré en el año 2000. A él y al señor Guarín y al señor Juan Carlos, que yo le daba la orden a los guerrilleros de la FARC-EP en Barranca Bermeja de secuestrarlos y tenerlos secuestrados. Y resulta que el juez me condena con ese testimonio y sin tener ningún acervo probatorio ante todo lo que el señor decía. ¿A cuánto la condenaron? Todo lo que el señor decía era contrario a la realidad. Me condenaron a 32 años de prisión, 32 años, 8 meses de prisión, con un fiscal de Bogotá que se prestó para eso y después lo premiaron y lo subieron a fiscal delegado ante la corte. Y el juez que me condenó me conocía, había sido registrador en Barranca Bermeja, se llama Jairo Serrano, que después supe que lo sacaron de la rama judicial porque fue un absurdo lo que hizo. Es que más o menos yo reviví a los muertos, porque al decir que yo los secuestré a ellos en el año 2000 y el guerrillero que ellos mencionan y que lo buscamos en el orden de batalla del ejército había sido muerto en un explosivo en el año 98. Entonces yo ¿cómo hice para secuestrar a ese señor, a estos señores, dándole la orden a ese guerrillero? A un muerto. Que ellos decían que se llamaba alias Chapo, alias un nombre todo extraño. Entonces, cuando fuimos al orden de batalla a hacer nuestra investigación, ellos dicen, pero si ese señor está muerto acá, ¿cómo ese señor Gil le dio la orden para que lo secuestrara a usted? El señor dijo que yo dijo que yo cuando daba la orden, partí un vidrio y que me rompí la mano. Y usted ve mis manos, no tienen ninguna seña de que ninguna yo haya cicatriz. partido un vidrio, que una cicatriz o algo. Ese señor lloró en el estrado judicial diciendo eso y me hizo condenar a 32 años de prisión. ¿Cómo se cayó esa condena? Yo apelo ante el tribunal de Bucaramanga y el tribunal me da la razón, dice, es un absurdo lo que hicieron con la señora. La señora fue la secuestrada, no ellos. El secuestrado fue el señor Juan Carlos Carvajal y la señora G. Medina. Y no fue un secuestro, sino porque reclamaban que se les tenía que pagar unos salarios a unas señoras y el tesorero no los pagaba y yo era la coordinadora del programa. Uh-huh. Entonces nos retuvieron, nos tuvieron ahí y nos dijeron que tocaba pagarle a la señora porque eran 5,000 mujeres. Entonces el tesorero pagó y a nosotros nos dejaron salir, nos tuvieron como 4 horas. Entonces este señor se queda y la señora María del Pilar busca todo lo que encuentra de las denuncias que yo haya puesto en contra de lo que me pasó ese día y me voltean todo eso y me dicen en contra mía y dicen que yo soy la guerrillera de la FARC porque yo nací en el nororiente de Barranca Bermeja. Y además de eso, Guarín, el diputado, que en el 2000 yo lo secuestré, en el 2004 estaba en la fiesta de 15 años de mi hija mayor, bailando, rumbeando y tomando trago con nosotros. Entonces, imagínense, yo después de secuestrarme lo llevo a rumbear y tengo la capacidad de tenerlo ahí rumbeando feliz. Y el tipo estaba feliz. Entonces, cuando el tribunal ve eso, dice no. Esta señora es inocente. Bueno, tumba la condena. Pero el daño que hicieron en mi vida fue terrible, porque cuando me condenan a 32 años de prisión, me encuentro presa en el Buen Pastor
con la señora Marta Leal, que sabía cómo me habían hecho todos los montajes. Marta Leal, la que era del DAS, La que era del DAS, la subdirectora de contrainteligencia. Y ella se puso a llorar conmigo y dijo, terrible. Y ella ya después va a la corte y cuenta toda la verdad. Y dice, perdóneme por lo que hice, porque yo recibía órdenes, pero acabaron con mi vida. Mis hijos, yo les dije a mis hijos y a mi esposo, no vuelvan más acá. ¿Para qué vienen acá? Al esposo que ya había tenido, que había conseguido antes de ingresar a la cárcel. No era el papá de mis hijos. Y yo le dije, no venga más acá, él era policía. Y a él también lo maltrataron, lo trasladaron y me lo quitaron del lado para sentirme cuando estaba en domiciliaria que no tenía nadie que me respaldara. Y lo llevaron a Buenaventura, a donde habían las casas de pique, para que lo mataran. Eso es una situación muy terrible lo que nos hicieron vivir en nuestra familia. Ahora, yo decía, Cecilia, ¿a quién han condenado a 32 años de prisión por ser paramilitar y haber matado y haber hecho masacres en Colombia? A nadie, solamente allí en Medina, por haberle dicho la verdad al país. Eso es muy duro. Es una situación que todavía cuando la recuerdo se me pone la voz trémula del dolor interno que me da y de la capacidad de maldad de esta gente. Yo nunca he podido entender cuándo van a descansar de hacer tanto daño. Bueno, entiendo que usted se emocione, claro, porque lo que usted pasó fue bastante duro. Y no obstante que a usted le quitaron esa condena, le tumbaron esa condena porque realmente no había ninguna prueba. Sin embargo, le hicieron otro montaje y le acusaron de otro secuestro. Del papá de mi hija menor, que es aún peor. O sea, haberme hecho, no, pero muy triste salgo yo, esta parte que hacen tan maquiavélica, me dan la libertad del cuello. Sí. Y ya yo voy de salida, me llevan de nuevo al Buen Pastor y entonces llegan y dicen, no, es que usted todavía no se puede ir porque tenemos que revisar su hoja de vida a ver si usted tiene algún otro proceso, porque lo que se dice es que hay un proceso en Bucaramanga. Oye, ya tenían todo tan planificado que me iban a... Salía del Buen Pastor, me retuvieron 3 meses más después de ya tener mi libertad, porque estaban analizando la hoja de vida para ver si me dejaban salir o no. Y cuando voy de salida me regresan. La devuelven. Me devuelven, me dicen, no, es que usted tiene una orden de captura por 32 años de prisión en Bucaramanga, porque usted es una secuestradora. Sí. Pero alterno a eso me llevaban a la Comisión Primera Constitucional a declarar en contra de Álvaro Uribe, y yo iba, y el señor abogado de Álvaro Uribe me gritaba, secuestradora, guerrillera, loca, psicópata, paramilitar. ¿Quién era el abogado? Lombana, el doctor Lombana, loca, psicópata, criminal, y le pegaba a las mesas, al punto de que un día yo ya también le lancé un manazo duro y me defendí de él porque ya eran tantos los ataques. Pero mire, cuadraron que no pudiera salir, me llevaban a la Comisión Primera Constitucional a declarar y me trataban de guerrillera, psicópata, criminal. Él me nombraba todos los 8 montajes que me estaban haciendo. O sea, era un paralelo, o sea, era todo orquestado de una manera criminal, ¿sí? Bueno, me llevan a los 32 años, salgo libre y en paralelo a ese me están montando que yo soy una terrorista, que ella seguro ya no es de la FARC-EP, sino ella era del ELN. Y como era del ELN, ella mandó a secuestrar a su esposo, Dairon Durán, lo mandó a secuestrar al papá de su hija menor. Ella fue la que lo mandó a secuestrar. Buscan testigos de las cárceles, del EPL. ¿Falsos testigos otra vez? Y les dicen, digan que fueron ustedes los del EPL. Entonces era EPL, ELN y FARC. Era de los 13. La guerrillera más guerrillera. O sea, yo no sé cómo pude haber pasado por todos los frentes. Entonces, Dairon fue secuestrado en el 2002 o 2000. Y yo en el 2000. Y exactamente para esa época yo estaba en dieta de mi hija. Mi hija nació el 5 de enero y él fue secuestrado en febrero.
Entonces yo no estaba ni en la calle ni nada, estaba con una bebé recién nacida. Cuando eso sale, esa noticia sale, obviamente el papá de mi hija sale por los medios y dice, eso es una mentira, a mí me secuestraron, me llevaron y me retuvieron, pero el batallón de Barranca me liberó, y además de que me liberó, hubo como muertos. O sea, yo nunca he entendido qué pasó, porque esos en Barranca se le llamaban en esa época, cuando estaba la guerrilla, todo el pueblo lo sabía, secuestros express. Se llevaban a los ingenieros de Ecopetrol. Entonces a él se lo llevaron. Y él sale a desmentir eso, y aún así me estaban fabricando. No, señora, ella guerrillera, terrorista, ella, mire, secuestró al papá de la hija. Y eso fue peor, porque entonces el trauma para mi hija, el papá de mi hija lloraba yo, llorábamos todos. ¿Pero qué? ¿Para dónde me van a llevar ahora? ¿No me van a dejar a salir de los 32 y me van a meter otro? O sea, el propósito era tenerme 200 años o 100 años ahí, morir en una cárcel. Ese era el propósito. Y del secuestro de 32, que no se lo andaba el criminal más criminal de Colombia, de ese secuestro de 32 años que me dieron a mí, me pagué 1 año y 2 meses. Salí de ese y me tuve que salir a defender del de Dairon, que era el papá del otro secuestro, del supuesto secuestro del papá de mi hija. Y también me tuve que salir a defender de una estafa que yo supuestamente... Ese es el cuarto montaje. Sí, había hecho en Santa Marta. ¿Y cómo fue lo de la estafa? Que yo había estafado a una señora Lourdes, y que la señora Lourdes tenía testigos, que yo había ido allá a, ¿cómo es que se llama? Me da hasta pena contar esto, pero lo cuento para que Colombia sepa desenmascarar esa gente tan mala. Que yo había ido a la oficina de la señora Lourdes con un yerno de ella que era amigo mío, y que yo dije, présteme el baño. Y yo entré al baño, y que la secretaria se tuvo que salir porque yo hice popó, pero era tan podrido el popó, que yo, la señora se tuvo que salir porque se vomitaba, y que yo en ese momento me le robé a la señora, o me le robé de ahí de la mesa, porque la muchacha tenía 30 millones de pesos y yo me lo robé. Y me robé unos cheques. ¿Cómo la ve? ¿Y usted ni siquiera conocía a esas personas? Pero perdón, yo nunca fui allá a esa oficina a hacer popó ni nada. Sí era amiga del cuñado de la señora, pero porque la muchacha, la hija de la señora, trabajaba en el DAS, me montaron eso, buscaron a ese señor y lo utilizaron para hacer ese montaje. Entonces, cuando las señoras tuvieron que ir a declarar, porque obviamente que en todos los procesos tienen que ir a declarar, ninguno fue. Todo el mundo dijo, la señora que dijo que se había salido porque yo había poposeado terriblemente podrido, entonces dijo, no, yo no puedo ir a eso porque es una mentira. Yo cómo voy a ir a decir una cosa que no es cierta. Y ahí se cae ese montaje. Después de eso, entonces aparece Jesús Villamizar. Van 4. El fotógrafo. Este es el quinto. El quinto, el fotógrafo de Barranca, que el señor Fernando Tavares, y que está ahí en la sentencia que acaba de ratificar la Corte Suprema de Justicia contra María del Pilar y Bernardo Moreno, que era el que recibía los insumos del DAS. Entonces, el señor Fernando Tavares cuenta que él fue el que buscó al fotógrafo, que le pagaron el avión para ir a Bucaramanga, para hablar con la directora del DAS de Bucaramanga, la doctora Indírida Pérez, y que además de eso se reunió con el señor Gil y con el señor Luis Alberto Gil y el señor Hugo Eleodoro. Sí, estamos hablando, que usted los ha mencionado varias veces. Sí. Gil y Aguilar eran los jefes políticos de Santander en aquella época, dominaban los votos en Santander. Y ambos tuvieron sus respectivas condenas después por otros hechos. Y por hechos terribles. Entonces, finalmente me llevan a ese... ¿Y cuál era el montaje del fotógrafo? El del fotógrafo era que lo llevaron a la cárcel de Itagüí, y Julián Bolívar y el señor El Tuzo Sierra, alias El Tuzo Sierra. Paramilitares. Entonces ya estaban fraguando montarme. Ya no pudieron montarme guerrillera porque ya había pasado por todos los frentes. Entonces dijeron, no, toca decir que ella es jefe de finanzas de algo. Y entonces me hicieron, ahí hay 2 paralelos.
decían que yo era jefe de finanzas de los paramilitares, pero a su vez buscaron a Chucho Villamizar, a Jesús Villamizar, y le dijeron, señor Jesús Villamizar, traiga la foto que tiene allí Medina cuando era guerrillera del ELN. Entonces, el señor Jesús llegó a la cárcel de Itagüí, se reunió con el señor Julián Bolívar y se reunió con el señor Tuzo Sierra y se reunió con alias Tamania y allá dijo, sí, mire. Estos paramilitares también aparecen en el proceso que está enfrentando. Aquí están. Sí, y aparecen también en el proceso que está enfrentando el expresidente Uribe ahora, por falsos testigos. Son los mismos. Eso es lo mismo. Entonces, entonces Chucho llega con una foto de una persona que había sido secuestrada por la guerrilla, una diputada de Santander, que era morenita como yo, gordita como yo, y él le quitó la cabeza. Y él le dijo a esos señores, a Julián Bolívar y a el Tuzo y a alias Tamania, que está allí en Medina. Esta foto, yo la tengo, la foto verdadera. Entonces ellos lo contactan a él con el DAS. Y el DAS le paga a Chucho por fuentes humanas, le paga. Gastos reservados. Gastos reservados, que se llaman fuentes humanas, le pagan a Chucho 20 millones de pesos. Y Chucho dijo sí, pero después Chucho dijo, no, es que ya no tengo la foto, yo no sé qué. Terminó el DAS robado por Jesús Villamizar. Pero el montaje lo hicieron, yo tuve que ir a los extrajudiciales a demostrar que no. Y llevar a todos los paramilitares a Julián Bolívar para que dijera si yo era jefe de finanzas de las autodefensas del Magdalena Medio. Y el señor dijo, ella no es nada, ella no es amiga de nosotros, ella no es nada. Y se cayó ese otro montaje. Me pasearon por todo el código de procedimiento penal. Bueno, ya después dicen, no, ya allí no es guerrillera ni paramilitar, todavía ahí sonando más o menos. Entonces aparece otro montaje que es un montaje en donde dicen, no, ella era amiga de Ciro Ramírez y ella trasteaba. Ciro Ramírez, estamos hablando del político, senador, que es el papá del actual Ciro Ramírez, sí, a quien todos recordamos ahora porque fue uno de los votos que tumbó la consulta popular la semana pasada. Él también está en un proceso penal. Bueno, no está condenado, pero está en un proceso penal. Ciro Ramírez, papá, que ya en paz descanse, que yo no era amiga de él, pues pertenecíamos a la bancada del Partido Conservador, porque yo venía del Partido Conservador, y entonces Ciro Ramírez preso, y yo ya en mi casa, Ciro Ramírez me llama, busca mi teléfono y me dice, es que a mí me están diciendo que yo estaba con usted en Aguachica y que yo era amigo de un paramilitar palmero de Aguachica y que además de eso, usted vio cuando yo di la orden de mandar a matar a una diputada y vio cuando recibí tulas de plata y yo nunca había sido amiga de Ciro Ramírez. ¿Ni había estado en ninguna campaña? Ni había estado en ninguna campaña con Ciro porque él es de Boyacá y yo soy de Santander. Y Ciro en ese momento era representante a la Cámara por Boyacá y yo era representante a la Cámara por Santander. Entonces, entonces que es que usted trastea votos, usted le llevaba los votos a Ciro a Boyacá, pero ¿de dónde? De Aguachica y de Santander y desde Barranca. Qué absurdo. Y me metieron en ese lío porque me querían meter a mí como coautora intelectual de un asesinato de una señora que yo no conocía. Y que era cómplice. La cómplice porque usted vio que Ciro dio la orden y usted no dijo nada. Entonces es cómplice y me iban a meter eso. Entonces paramilitar, pero de Aguachica, ya no del Magdalena Medio, era de Aguachica. Y además de ser paramilitar de Aguachica, entonces usted sabía que iban a matar a la señora y usted no dijo nada. Entonces usted es cómplice y me llevaron a un juicio en donde yo tuve que atestiguar por un señor que no era mi amigo y decirles que yo nunca, y Ciro decir es que yo no soy amiga de Gis. Ese fue otro. Entonces uno no entiende el uribismo. Son uribistas los mismos, el hijo de Ciro es uribista cuando su papá fue víctima del uribismo. No entiendo. Yo siento que el país está muy mal, que hay un trastorno. Ellos sí deben de tener un trastorno mental. Y el mismo muchacho fue a mi casa
con la mamá, venga, por favor, doctora, colaboren. Pues yo que tengo que colaborar, decir la verdad, porque es que yo nunca he sido amigo de los señores de allá de Boyacá, ni de los Ramírez, ni de nadie de ellos. Bueno, ya ahí se cae ese proceso y entonces viene otro proceso y es el montaje de que yo era, ¿cómo es? Que era terrorista, porque es que yo había... Que a usted la seguían por terrorismo. Sí, que yo era terrorista, yo tenía que haber sido o de la guerrilla o de los paracos, o yo no sé, de cualquier cosa, pero tenía que quitarme el terrorismo de encima porque me abrieron también proceso por terrorismo. O sea, ahí están los 8 montajes. Es una locura lo que hicieron con mi vida. No sé cómo. ¿Usted cómo hizo para sobreponerse a todo eso? Porque Yo creo... usted estaba prácticamente sola. Yo recuerdo, como periodista que era en aquella época activa, como todavía sigo siendo en este momento, después de tantos años, recuerdo que para usted era, inclusive salir a la calle era peligroso. Lo recuerdo bien. Pues yo creo que fue Dios el que hizo todo. Yo soy muy católica y yo creo que yo me pegué mucho a Dios y viví soportando muchas cosas hasta que me colocaran en la cárcel una culebra. ¿Cómo así una culebra? En la cesta de la basura. Cuando yo me iba a talleres y yo regresaba de los talleres, yo sí decía, yo noto como extraño algo, los guardianes, noto que a mí me requisan las cosas, me hacían muchas, en la cárcel se llaman raquetas, llegar y tirarle a uno todo al piso, y de pronto volver y venir a medianoche y tirar otra vez todo al piso. Entonces, conmigo solía suceder que decían, la cárcel El Buen Pastor, el ala 8, donde yo estaba, donde estaban las congresistas, las políticas, pega con el episcopal de ahí de al lado del Buen Pastor, la casa episcopal. Y a mí me hacían raquetas y decían que es que yo me estaba montando por la pared para saltarme para el episcopal, para volarme, y me hacían raquetas y me hacían castigos severos, y me decían, no, es que ella se iba a volar, y entonces me castigaban, y me decían, no sale hoy, no me dejan salir de la habitación, y yo sí. ¿Cómo me podía montar en una parelilla o una pared para por saltarme? Un muro alto. Un muro alto, si yo no soy experta en eso. Y bueno, después entonces yo sentía que me requisaban mis cosas y yo un día le dije a mis compañeras, yo siento que me quieren hacer algo. Y me dijo, ¿será? No, pero es que usted está paranoica. Le dije, no, en serio, me van a hacer algo. Ese día que yo dije eso, en la noche a la 1 de la mañana me voy al baño a hacer chichi, me estoy secando, tiro el coso a la cesta y sale la culebra y me brinca. Una culebra así de grande, negra, con vetas naranjas, rojas. ¿Y qué le iba a decir yo? Y las señoras que estaban conmigo no lo podían creer. ¿En la misma celda? En la misma celda, porque eran celdas, habitaciones. La señora, una señora que era la alcaldesa de Guaduas, ella la mató. Y para matarla le dio palo yo, duro a esa culebra. Pero duro. Y todas nosotros gritando, montadas en las camas gritando, porque la culebra se resbalaba en el piso, obvio, porque ese es un piso de porcelanicró. ¿Cómo iba a entrar una culebra ahí a esa pieza y se iba a meter a la cesta? O sea, era una película. Entonces, después un día, por un acto de rebeldía, porque siempre me decían, va para la comisión primera a declarar. Pero o a la comisión de acusaciones. A la comisión de acusaciones a declarar. Iba a la comisión de acusaciones a declarar y entonces los manes decían, no, hoy no la requiero. Entonces me dejaban vestir y no voy a ir. Hoy no voy a ir yo. Entonces me castigaron porque yo no me dejé llevar. Me mandaron unos tipos forzudos para que me reprimieran, para que me vistiera y fuera. Y yo no quise ir. Y a la noche vinieron por mí y me metieron en una celda con Karina. Karina estaba en ese momento... Karina era la guerrillera. La guerrillera que decían que jugaba con las cabezas de los soldados y de los policías. Y me metieron en esa celda en el patio 7. Con ella era una celdita chiquita, con reja, y allá se le dice carretera al piso, el primer piso y el segundo piso, ¿sí? Y entonces ella me esperó ahí y me dijo, ¿qué quiere, carretera o piso, o segundo piso?
Yo le dije, no, pues yo cómo voy a montar en un segundo piso. A la carretera, ahí tiré una colchoneta y ahí dormí con Karina. Y Karina me dice, ¿quiere Coca-Cola? No, no quiero. Porque ella estaba en ese momento del lado del presidente Álvaro Uribe, porque era gestora de paz del gobierno de Álvaro Uribe. ¿Se acuerda que ella la nombraron gestora de paz? Sí, señora. Bueno, al otro día, cuando me meten a ese patio, ahí mis hijos ya empiezan a hacer la revolución de amarrarse y todo eso, porque todavía no me dejaban ir para mi casa. Usted tenía orden de libertad. De libertad. De irme para mi casa. Sí. Y entonces... Libertad condicional en domiciliaria. En domiciliaria. Entonces, mis hijos, fue cuando ellos dijeron, no, mi mamá la van a matar. Y fue cuando me llevaron a mi casa, porque se pronunciaron la corte, se pronunció la procuraduría y los entes internacionales. Y ahí... esos como los capítulos que viví dentro de la cárcel, que fueron muchísimos. Fue muy fuerte todo lo que yo viví. Yo a veces me siento a tomar un tinto en mi casa y digo, yo no he visto que todavía condenen a nadie a 32 años de prisión y me hicieron pagar 1 año y medio de cárcel a mí. 1 año y 2 meses de cárcel. De un proceso que se cayó, que yo no era culpable, que me lo montaron. Y donde hubiera sido condenada por todos los 8 montajes, estuviera ya en la cárcel ya muerta. O sea, ya hubieran acabado con mi vida. Pero cualquier persona, pienso que un uribista que esté viendo, o el propio expresidente que esté viendo este episodio nuestro, puede decir, bueno, ¿y por qué ella nos adjudica, nos echa la culpa de todo esto? El hilo conductor, lo que quiero es que vamos a los hechos. Primero, estamos en la condena, sí, la sentencia de esta semana, pero el hilo conductor de todos estos hechos siempre fue el DAS, el Departamento Administrativo de Seguridad. Total. Siempre hubo conexión con el secretario general de la Casa de Nariño y siempre, o sea, en la línea judicial de la sentencia se puede probar lo que usted está diciendo. Claro, ahí está, todos los hechos. Es más, el tribunal de Cundinamarca le dice a ellos que por favor hagan un acto público al gobierno de Duque, hagan un acto público del presidente Duque y me pidan perdón y resarzan el daño que me hicieron de todos los montajes que me hicieron con el DAS. Y pasó el gobierno y no lo hicieron. Hace poco yo radiqué en la comisión de acusaciones una solicitud al presidente para que él sea el que lo haga, el presidente Gustavo Petro. Haga eso porque el tribunal está a espera de que hagan de perdón, que nunca me lo han hecho. Y pues yo sí sé que me equivoqué en haber votado la reelección de Álvaro Uribe. Me equivoqué, pero ya yo lo pagué. Yo ya fui a una cárcel y lo pagué con creces porque donde yo no salga libre de todos estos montajes, yo termino condenada y el país cree que yo soy la mala y que el gobierno es el bueno. O sea, y cuando ellos me utilizan a mí para sus propósitos y me utilizan porque yo me dejo utilizar y porque Iván Díaz se vino a reprimirme para que lo hiciera porque era un pecado botar las llaves de Palacio al mar. Esos eran los lenguajes que ellos utilizaban. Entonces, yo digo, no se me quitaron nunca del lado, hasta me hicieron orinar en una matera. ¿Se acuerda del acto de la matera? Sí. Porque es que los medios estaban afuera de la oficina y no podía yo salir a orinar porque en algunas oficinas del Congreso los baños quedan afuera, hay otras que sí tienen baños internos. Para que usted no hablara con los periodistas. Para que yo no hablara con los periodistas. Hubo agarrones entre Teléfono Pedraza, Iván Díaz Mateo, patadas en las puertas porque tenía que pasar la reelección del presidente Álvaro Uribe como fuera y como diera lugar, llevándose al que fuera por encima de lo que fuera. Y pues yo fui la persona y Teolindo. Claro, porque usted era la testigo nueva, principal. No, y era la nueva ahí en el Congreso, la que nunca sabía que era un Congreso porque venía de un pueblo, de ser concejal de Barranca, pero no tenía idea de lo que era el monstruo, de lo que es un gobierno tan perverso como el que hizo Álvaro Uribe. Y a todas estas usted ha presentado, porque ya por fortuna todo terminó para usted está en una nueva vida, le voy a preguntar ahora qué está haciendo, pero
¿Usted ha puesto demandas contra el Estado? Sí, hemos puesto demanda contra el Estado. Bernardo Moreno reparó con 20 millones de pesos una en daño moral y estamos a espera que el Consejo de Estado falle, porque pues eso tiene un procedimiento siempre largo. Ahora, yo tengo que ir a reforzar lo que tengo en el Consejo de Estado con este fallo. Con esta sentencia. Con esta sentencia de ratificación de fallo, ¿no? Sí, ratificación de fallo. ¿Cuántas demandas interpuso usted? He interpuesto 3. También interpuse lo del año, 2 meses que me dejaron presa por un secuestro que no cometí. No, claro. ¿Y ninguno ha fallado todavía a su favor? No, todavía no. ¿El acto de perdón es ordenado? El único que ha dicho, oiga, pero es que todo lo que le hicieron, el Estado tiene que pedirle perdón y tiene que resarcir el daño públicamente en un acto público con su familia. No lo han hecho. Ese está ahí a la espera de que se haga. ¿Usted recuerda o puede aproximar cuántas condenas de su confesión, cuántas condenas de altos funcionarios del gobierno Uribe, segundo gobierno Uribe, hay que aclararlo, hay en este momento? Yo creo que hay como 8. Hay 8 y entre esos está Pretel de la Vega, Diego Palacios, 3. 2 ministros que eran... El secretario general Alberto Velázquez. 2 secretarios generales. Sí, de Bernardo Moreno, María del Pilar Hurtado, que el DAS era como si fuera un ministerio. Hay César Mauricio Velázquez. Secretario de prensa. Secretario de prensa, el jurídico. Ahí en la sentencia que usted va a proyectar, ahí también están nombrando el abogado de Santiago Uribe. También el fotógrafo dice que para llegar, el Tuzo Sierra en una de sus declaraciones dice que para llegar a hacerme el montaje a mí del fotógrafo, utilizaron al hermano de Álvaro Uribe, a Santiago Uribe y a Mario Uribe. Entonces, todo era una red de componendas y de componendas. Hay que acabarla para que no hable. Entonces, del gobierno de Álvaro Uribe, retrotrayéndome un poco a la pregunta que me haces, hay 8. De los del DAS que reconocieron... Altos funcionarios. Altos funcionarios. De los del DAS que reconocieron todos esos hechos, deben haber como 10 del DAS. Condenados. Condenados y que pagaron condena. Con Marta Leal logré hacer una amistad con Marta, con Jacqueline, con William Gabriel Romero, que es una persona clave en el proceso. Ellos primero la persiguieron y después confesaron. Sí, pero ¿cómo logra usted tener una conversación más o menos amable con ellos? ¿Por la confesión? Porque yo pude entender, cuando uno está en una cárcel está vulnerado de todos sus derechos. Yo pude entender que ellos obedecieron las órdenes de María del Pilar. Y traté de sanar mi corazón en eso, y yo a ellas las quiero, las respeto y les agradezco que hayan dicho la verdad, porque donde no hubieran dicho la verdad no se conoce este andamiaje y yo estuviera presa. Sí, en resumen, que no uno por uno, pero en resumen, ¿qué le confesaron? ¿Le dijeron, a mí me dieron la orden o qué? ¿Cómo le dijeron? Sí, Marta dijo, contó lo del fotógrafo y me ayudó incluso a descifrar el organigrama. Lo mismo también Jacqueline, que dijo, nos ordenaron colocarle afiches a usted en las paredes con Pastora Lape, que eso hizo parte del montaje de terrorismo. Ella es guerrillera, ella es del Magdalena Medio y ella tiene que ser amiga de Pastora Lape. Entonces me colocaban afiches donde decía la cara mía, la cara de Pastora Lape, y decían, esta es la que quiere acabar con el gobierno de Álvaro Uribe, es una guerrillera que trabaja con Pastora Lape y es de la FARC, y lo colocaban en las universidades públicas. ¿Sí? Y William Gabriel Romero, al que valoro mucho, y sé que ojalá la fiscalía le dé el valor que él se merece, porque él fue el que entregó a Misael Rodríguez, que era el fiscal 11 delegado ante la Corte Suprema de Justicia. Él es magistrado, el doctor Misael Rodríguez. Él es excelente, es honorable. Misael es un honorable. Creo que fue el ángel que Dios puso en mi vida para que pudiera encontrar todos esos archivos y pudieran darse cuenta todo lo que había ahí hecho el DAS contra
todas las personas que les hicieron seguimiento, chuzadas y montajes. William le entrega a él todo eso, todo ese material probatorio, y Misael hace que William tenga un principio de oportunidad con la fiscalía. No sé en este momento cómo esté su principio de oportunidad, pero él es un hombre que vale mucho porque él sabe todo, cómo fue, cómo tenían esas oficinas paralelas del DAS, en donde tenían equipos para escuchar a los periodistas. Él sabe todo ese poco de material probatorio que hay ahí. Lo tiene la fiscalía. Misael lo logró desencriptar algunos, pero otras no las han podido ni mirar. Mira, una pregunta de curiosidad. ¿Usted conoció alguna vez a María del Pilar Hurtado? Porque al final de cuentas ella era la cabeza de toda esa organización para hacerle seguimiento a usted y a todos los magistrados opositores y periodistas como directora que era del Departamento de Inteligencia del gobierno Uribe. ¿Usted la conoció alguna vez? ¿Pudo hablar con ella? Sí, en alguna vez que yo tuve que ir como víctima a escuchar las versiones libres de todos los del DAS en la Corte Suprema, ella me pidió perdón, disculpas y me dio la mano. Y eso quedó en una toma, en una foto, creo que yo la tengo. Me dijo que discúlpeme por haberle hecho tanto daño a usted y a su familia. Perdóneme. Pero ella no ha sido sincera con el país. Ella no le ha contado toda la verdad al país. Y creo que el país merece conocer la verdad. Sí, pues definitivamente ella queda ya condenada y guarda silencio. Pero también la entiendo, porque sé que si dice toda la verdad, le puede pasar algo extraño. Usted lo teme de todas maneras por lo que le pasó a usted. Sí. Bueno, Gis, usted dice que ha sanado su corazón y que ha perdonado. ¿Qué está haciendo ahora? ¿Se dedica de nuevo a la política o se separó por completo de eso? No tanto. Yo amo la política del servicio, pero no estoy de lleno en la política. En Barranca hago obras sociales, ayudo a procesos, pero no es de frente como tan pasional, como tan entregada, no es como antes. Es más al servicio de la población que lo necesita, de la gente humilde. Trabajo para la Fundación del Lado de la Gente y actuamos en favor de la comunidad. ¿Haciendo qué tipo de obras? Hacemos comidas para los de la tercera edad, hacemos para madres cabezas de familia, regalamos comida para los indigentes y presentamos proyectos a nivel nacional. Participamos en las convocatorias que hay y las que pasamos, pues las ejecutamos. Y la última pregunta. Usted mirando a propósito de esta sentencia, mirando lo que le pasó a usted y mirando lo que sucede ahora, ¿usted no cree que el país como que da vuelta sobre la misma rueda, que no sale adelante, como que es el mismo círculo vicioso? ¿O qué piensa usted? Es el mismo círculo vicioso, totalmente. Genera mucha tristeza cuando alguien quiere ayudar al pueblo, al de abajo, a las personas humildes, y esas risas que ellos brotan en sus rostros de alegría, de maldad, son risas que no conllevan a nada bueno en el país. Y pues considero que ellos no van a querer perder el poder porque se acostumbraron al poder, pero para la maldad. Entonces yo creo que es el mismo modus operandi. Lamento mucho lo que está viviendo Cepeda, el senador Cepeda, porque sé que él está tratando de demostrar que él está diciendo la verdad, pero a él ojalá la justicia triunfe y pueda ser condenado Álvaro Uribe, al menos por algo, porque ha hecho tanto daño. En mi caso ya no fue condenado, porque el que debería ser condenado no es los ministros, sino quien da la orden, quien orienta a los ministros, porque los ministros no se van a levantar a decir, vamos a ofrecerle a Gis esto y vamos a ofrecerle a Teolindo esto, si alguien no se lo dice porque tiene un propósito. Entonces, en mi caso, los ministros pagué yo, pagaron los 8 funcionarios, pero el verdadero autor intelectual del cohecho no ha pagado. O sea, entonces es un cohecho de Gis Sola enfrentándose a un gobierno que la reprimió y que la quiso condenar y que le quiso callar su boca
y la quiso hacer pasar como una loca psicópata criminal. Y le hizo 8 montajes. Entonces, el país sí sigue en la misma rueda. Y pues Colombia tiene que despertar algún día y debemos ser libres, libres para escoger, libres para poder ayudar a la gente que lo necesita. El Estado no solamente son los ricos, también el Estado son la gente humilde, porque los humildes, los de las regiones, son los que ponen los votos para los senadores. No son la oligarquía del país. Ellos no alcanzan a ser la millonada de humildes que hay allá y que van y le buscan los votos y después no le quieren dar un beneficio para que ellos salgan adelante, sino que quieren tenerlos sometidos para poderlos seguir sometiendo en ese círculo vicioso de que ustedes son los peones y nosotros somos los que mandamos. Eso es lo que pasa. Muchas gracias, Colombia. muchas gracias, Gis, por haber estado aquí, por contarnos su historia, que es bastante fuerte, como ya lo pueden entender quienes nos vieron y nos escucharon. Y eso está documentado en todos los procesos que yo tuve. Absolutamente. Está documentado en el fallo de la Corte. Muchas gracias, Cecilia, por haberme invitado y gracias por volvernos a encontrar. Bye. Y como nos dimos cuenta, el accionar de este personajillo es increíble. Y ojalá que muy pronto la justicia haga de las suyas. Desde la tierra del trueno, desde el Catatumbo haciendo resistencia, soy Libremente. Aquí las cosas como son. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto.